Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas, panelistas y asistentes. Les saludamos en nombre de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal y de las organizaciones que hacen parte de esa iniciativa, que son ASIG, CELS, CSR, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales del que hago parte, de Justicia, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, INESC, Fundar, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Con este evento que estamos iniciando, le estamos dando el lanzamiento a la segunda semana por la justicia fiscal y los derechos humanos, que es una serie de encuentros presenciales y virtuales, en el caso de este año, que tratan de debatir temas novedosos de fiscalidad y su conexión con distintas facetas de los derechos humanos. Les invitamos ahora en el link que les voy a compartir a darle seguimiento a los eventos que van a tener lugar a lo largo de la semana, y a seguir otras novedades e insumos que vamos a estar lanzando por nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, que también voy a compartirles por el chat en breve. Queremos, antes de empezar, recordarles que este evento va a tener interpretación simultánea al inglés y al portugués. En la barra de abajo de la pantalla, si se conectaron en sus computadoras, van a poder ver la opción de interpretación y elegir el idioma que quieran interpretar, y a la vez bloquear el audio original en español. For those of you who are English speakers, we want to remind you that you can opt for the Nuevamente, para aquellos que quieran escuchar la interpretación, tenemos la opción en la barra inferior de sus pantallas. Podrán escuchar el evento en inglés o en español. Lo que nos convoca. Como habrán visto, en este evento vamos a discutir de manera interdisciplinaria e intersectorial una serie de estrategias, recomendaciones y desafíos que tienen que ver con la política fiscal en la recuperación post-pandemia o de la pandemia por COVID en la región de América Latina y el Caribe. Los desafíos que enfrenta la región están a la vista: incremento de la pobreza, la desigualdad, se suma un contexto global e inflacionario que agrega los desafíos, pero bueno, creemos que también hay oportunidades, buenos ejemplos y buenas recomendaciones de los que aprender, y que es importante poner en diálogo las agendas de trabajo de organismos claves para la región que trabajan en esta temática, sea con uno u otro punto de vista. Para esta conversación entonces interdisciplinaria tenemos la suerte de contar con un panel que solo puedo denominar de lujo, y que incluye a Olivia Minata, del Centro por los Derechos Económicos y Sociales, a Soledad García Muñoz, que es la relatora especial por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a María Victoria Faropa, de la misma relatoría, que es la coordinadora de proyectos de la Redesca. Contamos también con Daniel Titelman, que es economista y es el director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Contamos con una doble representación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, SOCIAT. Tenemos a Marcio Verdi, que es su secretario ejecutivo, y a Santiago Díaz de Zarralde, que es su director de estudios e investigaciones. Y finalmente contamos también con Maya Siger, que es la directora ejecutiva de la organización chilena Sustentarse, que hace parte de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, y quien va a estar compartiéndonos algunas reacciones iniciales a las presentaciones que vamos a escuchar ahora. Hacia el final del panel vamos a abrir el espacio a preguntas de quienes están asistiendo al evento, así que por favor, apenas tengan como comentarios o consultas, preguntas, reacciones, nos las pueden ir compartiendo por el chat, así las recopilamos y abrimos el debate hacia el final del encuentro. Bueno, y ya con todas esas cuestiones operativas resueltas, pasamos sin más a las presentaciones, para lo que voy a darle inicialmente la palabra a Olivia Minata, quien va a estar presentando un informe que recientemente lanzamos desde la iniciativa, y que discute el rol de los principios de derechos humanos en las respuestas fiscales en la pandemia, a partir de algunos estudios de caso de América Latina. Así que, Olivia. Perfecto, gracias. Voy a intentar compartir pantalla. Ahora me toca, un segundo. Aquí está la parte que, perdón, Bueno,
Nunca sé cómo comenzar la presentación compartiendo pantalla, pero disculpen mi poco conocimiento. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, voy a ponerme el reloj. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, muy contenta de estar en este diálogo. Gracias, Emilia, por la presentación. Como decía muy bien ella, me toca simplemente dar unas palabras sobre el documento que elaboramos como parte de conjunto con las otras organizaciones de la iniciativa. El documento es los principios de derechos humanos en la política fiscal en el contexto de la pandemia. Y bueno, como el tiempo es muy tirano, solamente voy a contar un poco de qué se trata el documento, voy a dar algunos ejemplos y conclusiones generales, pero voy a también dejar la presentación en el chat luego, por si la quieren repasar, y obviamente los invitamos a leer el documento. Bueno, el objetivo del documento fue un poco tomar los principios de derechos humanos en la política fiscal y a través de su lente analizar una serie de políticas fiscales o políticas públicas con una dimensión fiscal, como toda política pública, bien saben, tiene alguna dimensión fiscal, que hubieran tomado algunos estados de la región para hacer frente a la pandemia. Para quienes no saben, los principios de derechos humanos en la política fiscal son un conjunto de 15 principios que se lanzaron el año pasado, en mayo del 2021, pero que en realidad son la consecuencia de muchos años de trabajo en donde distintos expertos y expertas en derechos humanos, en justicia fiscal, en política fiscal, movimientos sociales también participaron. Y en verdad los principios en sí no es que crean nuevos estándares, sino que lo que hacen es recogen toda una elaboración de principios de derechos humanos aplicables a la política fiscal que ya venían desarrollándose en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, más recientemente en el Sistema Interamericano también, desde hace unos años a partir del impulso de la Redesca, que por supuesto hoy nos acompaña. Y simplemente decir, obviamente los invito a leer los principios que sistematizan muy bien estos estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal, pero que también se nutren en gran medida de recomendaciones en la parte de directrices de otros organismos igualmente importantes, como puede ser la CEPAL, o las recomendaciones que ha hecho la CEPAL, que en el contexto de la pandemia también fueron importantes para hacer este análisis. Entonces, simplemente resaltar esto, la importancia del diálogo intersectorial, como decía Emilia hoy en la presentación, entre el mundo de los derechos humanos y el mundo también del desarrollo, economistas y quienes producen información de estadística socioeconómica, porque realmente cuanto más información tengamos con enfoque de derechos humanos, conclusiones más robustas y políticas más robustas con enfoque de derechos humanos podremos tener. Entonces, nada, resaltar eso. Y simplemente voy a comenzar entonces por contarles algo sobre el caso argentino y el aporte solidario y extraordinario, que es una medida que nos pareció interesante analizar, porque generalmente cuando entramos en situaciones de crisis económica, como pasó con la pandemia en los estados de la región, o profundización de crisis que ya venían existiendo, estamos muy acostumbrados a hablar justamente de la restricción de recursos y lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo vamos a recortar el gasto, ¿no? ¿Cómo vamos ante la caída de ingresos, cómo vamos a gastar menos? Y en el caso del aporte solidario y extraordinario fue una medida interesante de esta perspectiva porque fue en realidad una medida que adoptó el gobierno argentino en diciembre del 2020, en donde estableció un impuesto que fue extraordinario de pago único, que previó una afectación específica, que bueno, que de alguna manera lo estableció para financiar una serie de programas en educación y en salud, y que no solamente fue un impuesto que preveía, para quienes no lo conocen, gravar a todas las personas humanas y titulares de sucesiones indivisas que tuvieran bienes por un valor mínimo, un piso mínimo de 200 millones de pesos, y estableció luego una serie de alícuotas diferenciadas en 7 segmentos, es decir, a mayor valor, mayor alícuota. También estableció algunas alícuotas diferenciadas según los bienes se encontraran en Argentina o en el exterior. Pero ese caso es interesante para pensar el principio 10 de los principios de derechos humanos en la política fiscal, que viene a receptar una parte de lo que es el corazón, ¿no?, de los principios de protección del sistema del PIDES, que establece que los estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los DESCA. Este principio, dentro de los principios de derechos humanos en la política fiscal, a su vez se desarrolla o se abordan dos subprincipios que me parece interesantes. Uno es el subprincipio que establece cómo los estados deberían operativizar este estándar, esta idea, y habla de la ampliación del espacio fiscal.
Entonces, digamos, en vez de pensar, bueno, ¿cómo recortamos gastos? Pensemos alternativas para ampliar ese espacio fiscal. Entonces, lo que se encuentran quizás establecer nuevos impuestos o gravar a sectores, los sectores más ricos que quizás no están aportando de manera tanto como podrían aportar. Entonces, fue una medida interesante desde esa perspectiva. Y un subprincipio que también compone el principio 10 habla de la obligación de los estados de evaluar alternativas para financiarse y para ampliar este espacio fiscal. Es decir, un ejercicio, es un subprincipio procedimental para poner en práctica este principio 10, y que de alguna manera nos obliga a invertir el razonamiento, es decir, no pensar, bueno, cuánto dinero tengo y con este dinero, con estos recursos, cuánto financio o cuántos derechos cubro, sino al revés, pensar, bueno, cuántos recursos necesito para financiar todos los derechos que tengo que financiar, y qué alternativas tengo para ello. Evalué efectivamente todas las alternativas que tengo antes de pensar en un recorte, y en ese sentido creo que creemos que es un caso interesante, si bien excepcional y extraordinario y de aplicación por única vez, es una alternativa interesante para pensar si sería viable pensar en medidas de financiamiento más sostenibles que vayan por esta vía. Otro principio interesante que trae a colación esta medida es el principio 3, que habla de los estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa. Este principio tiene un subprincipio que habla de la tributación justa, y creo que esto es muy interesante, sí creo que es un aporte muy importante que tiene el sistema de derechos humanos para pensar la tributación en los países de la región, porque en general los países a nivel constitucional y a nivel legal se suele pensar la progresividad. No estoy hablando de la progresividad de los DESC, el principio clásico de los derechos humanos, sino la progresividad tributaria se suele pensar como una mera técnica legislativa para, que es discrecional del legislador, ¿no? Si quiero, pues establezco tributos progresivos, si no, simplemente igualitarios, proporcionales. Bueno, en realidad el principio de igualdad sustantiva propio del Sistema Internacional de Derechos Humanos nos viene a plantear que en realidad la tributación justa, la tributación con enfoque de derechos humanos debería debería tener un rol redistributivo, perdón. Y esto en el caso argentino es interesante en ese sentido, puesto que el Estado logró recaudar alrededor del 1% del PIB, solo grabando al 0,02% de la población argentina, y un 0,8% de la población obligada a presentar declaraciones juradas para el impuesto de bienes personales. Es decir, una proporción muy menor de la población argentina que concentraba la mayoría de la riqueza. Y un dato muy interesante, que también acá traigo a colación, el principio 7, que habla del deber de producir información fiscal con enfoque de derechos humanos, que bueno, no vamos a poder hablar aquí en esta presentación, pero lo quiero mencionar, es que gracias a un estudio que se realizó desde el Observatorio de la Tributación y Género en el Ministerio de Economía, se reveló que 3 de cada 4 aportantes eran hombres. ¿Esto qué significa? Que a partir de esta medida se grabaron hombres para financiar programas que en su gran mayoría beneficiaron a mujeres que están sobre representadas en los sectores más bajos de la población, porque se financiaron programas como salud, por ejemplo, equipamiento para personal de salud, donde estaban sobre representadas las mujeres, porque son sobre representadas en los trabajos que tienen que ver con tareas de cuidado, como todos bien sabemos. Entonces también es una medida interesante desde el punto de vista del principio 6, que habla del deber de los estados de implementar políticas fiscales con enfoque de género. Unas breves palabras, porque ya creo que me queda un minuto, perdón, sobre otras medidas que analizamos. Acá quiero mencionar las transferencias monetarias de emergencia. Tomamos los casos de Argentina, Chile y Colombia. Se trata bueno, fueron, como decía, transferencias no condicionadas, no contributivas, que tendieron a ampliar el gasto social para mitigar el aumento de la pobreza. Por eso está muy relacionado con el principio 9 de los principios, que habla de la obligación de los estados de garantizar derechos, financiar derechos, y también se vincula con el principio 2, que nos trae a colación las obligaciones clásicas de los estados en materia de derechos humanos, deber de respetar, proteger y garantizar. La idea de garantizar trae implícita el deber de los estados de financiar derechos. Y en este caso se trató bueno, el IFE en Colombia tuvo un nombre distinto, ingreso solidario, pero es muy interesante porque hay unas comparaciones relevantes que tienen que ver con el caso de Chile, que claramente fue el programa más expansivo, el que más invirtió recursos. Creo que el único, aquí los representantes de CEPAL y de CIAT podrán quizás corregirme, pero creo que fueron los únicos que sobrepasaron el límite de la línea de la pobreza,
En el resto de los casos fueron aportes, contribuciones, transferencias más bajas que no llegaron a superar la línea de la pobreza, por ende no fueron tan efectivas para mitigar el incremento de la pobreza, como sí en Chile. Otro punto es que en Chile y en Colombia la medida se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, no lo es el caso de Argentina, y solo dos cosas. En Argentina algo interesante fue que si bien se adoptaron medidas focalizadas para beneficiar a las mujeres a través del IFE, se excluyeron expresamente, por ejemplo, a las personas migrantes. Es decir, una medida fiscal discriminatoria, claramente, contra las personas migrantes, y eso es violatorio del sistema internacional e interamericano de derechos humanos, sobre todo porque la Comisión, por ejemplo, había exhortado a los estados, les había recomendado tomar medidas de especial protección para proteger a las personas migrantes. Bueno, voy a de luego paso simplemente a mencionar el programa federativo de Brasil. Nada, 2 palabras, fue un programa que adoptó el Congreso brasileño para dar alivio fiscal a los estados. Esto habla de la idea de las finanzas territoriales y la equidad territorial, que también es una idea que está sustentada en ideas del principio de igualdad que viene del sistema internacional interamericano de derechos humanos. No obstante lo cual, si bien fue una buena medida y habla de la importancia de mantener flexibilidad en las reglas fiscales para poder hacer frente a estos contextos de crisis económica, no necesariamente tuvo un enfoque de derechos, porque según nos mostraron un poco los estudios que estuvieron haciendo nuestros colegas de INES, no necesariamente se beneficiaron los estados que concentran las poblaciones más en situaciones de desventaja estructural y de discriminación histórica, como los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes en Brasil. Conclusiones. Hay esfuerzos interesantes y valiosos de los estados de la región para hacer frente a la pandemia y desde un enfoque de derechos, aunque en muchos casos son temporales, en otros no, se sostienen hasta el día de hoy y eso es interesante. En general vemos problema transversal, ausencia de participación de áreas especializadas en derechos humanos en los procesos de toma de decisión fiscal. Esto habla de que sigue habiendo un sesgo y una idea de que las decisiones fiscales son puramente económicas, fiscales, y no tienen nada que ver con los derechos humanos, y eso es un problema. Continúan algunos déficits de producción de información con enfoque de derechos humanos. Vemos avances en producción de información con enfoque de género, pero hay poblaciones que siguen estando invisibilizadas y relegadas en las estadísticas, como los pueblos indígenas, por ejemplo, y las poblaciones afrodescendientes. Y bueno, luego también esto que mencionaba recién de algunos países como Ecuador, que están más restringidos, estuvieron más restringidos por condicionamientos del FMI, que bueno, habla de la necesidad también de pensar el rol de las instituciones financieras internacionales para que los estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y qué restricciones traen esos acuerdos. Y al mismo tiempo hay algunos ejemplos interesantes para movilizar recursos que no necesariamente hacen a los estados caer en medidas de austeridad, como el que contaba del aporte extraordinario y solidario, y también un caso que comentamos de México, de algunos esfuerzos para combatir los problemas de abuso fiscal. Bueno, lo dejo ahí, muchas gracias, y espero continuar luego con las preguntas y el diálogo. Muchas gracias, Olivia. Dejé por el chat el enlace al informe completo, donde van a poder ver más sobre estas medidas, y como se comentaba hacia el final, algunas tomadas por México y Ecuador, que son otros países cubiertos por el informe. Con un recordatorio de que pueden enviarnos preguntas, sea por el chat o por la función de preguntas y respuestas de Zoom, y un pedido de hacer las presentaciones pausadas para que nuestros intérpretes puedan sobrevivir hasta el final del evento. Voy a darle la palabra a Soledad, quien va a estar presentando un poco de qué se trata la agenda de recuperación post-pandemia de la Redesca y de la Comisión Interamericana. Soledad. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un cordial saludo en nombre de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Redesca, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De verdad que es un placer y un honor compartir este día con ustedes. Y bueno, quisiera sobre todo agradecerles por la invitación a esta segunda semana por la justicia fiscal y los derechos humanos, y también por la oportunidad de continuar aportando desde Redesca, luego de nuestra participación en la primera semana el año pasado, también como integrante y presidenta del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador de la Organización de los Estados Americanos, el cual, como saben, también juega un rol fundamental
en el seguimiento y en el cumplimiento de los DESCA en el sistema interamericano y tiene a su cargo examinar informes nacionales de los estados parte del Protocolo de San Salvador con base en un sistema de indicadores de progreso, y estamos ahora en Redesca y en el grupo de trabajo de enhorabuena porque Chile acaba de ratificar y se ha convertido en el país, en el estado número 17 en ser parte del protocolo. Por su parte, la Relatoría Especial, para quienes todavía no conozcan este mandato, es la segunda relatoría u oficina, porque somos oficinas autónomas de la Comisión Interamericana que ha creado la comisión en toda su historia. Se puso en marcha en agosto del 2017, estamos haciendo 5 años de trabajo sostenido, y nuestro mandato principal es asesorar a la comisión, como a otros órganos de la OEA, a los estados parte de la organización. Tenemos un mandato hemisférico, al igual que la comisión, desde Argentina hasta Canadá, Alaska, en temas relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tenemos también, obviamente, por misión impulsar la promoción y la protección en el hemisferio de estos derechos, siguiendo una agenda holística que está basada en una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, así como, lógicamente, los principios de progresividad, de no regresividad, de género, de interseccionalidad, y por supuesto cada vez más desplegando una agenda interdisciplinaria, donde también tenemos una fuerte vocación por aproximar estos dos mundos que como bien señalaba Olivia, hacia el final de su exposición, y por cierto, que quiero felicitarla por la exposición y también por el informe que ha presentado, que son herramientas muy valiosas para aproximar estos dos mundos que están más separados, mucho más separados de lo que debieran, ¿verdad? Y que, como digo, desde Redesca, como sé que todas las instituciones acá representadas tenemos la vocación de tratar de aproximar el mundo de la economía, o los mundos de la economía, y el mundo o los mundos de los derechos humanos. Necesitan establecer de manera urgente, cada vez más urgente, frente a los desafíos de la pandemia, del cambio climático, puentes y canales de comunicación efectiva, poniendo por delante los derechos y la dignidad de todas las personas. Y en ese sentido, como digo, nuestra agenda de promoción, de protección de los derechos humanos, de monitoreo constante también, somos una especie de observatorio hemisférico de los DESCA, cubre ampliamente todos los derechos, DESCA, el agua, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales, los derechos sindicales, el medio ambiente. También como primera relatora quise poner la bandera del derecho al cuidado, que considero que es un DESCA también, y que esta pandemia obviamente ha puesto también claramente sobre la mesa de la agenda de derechos humanos, y especialmente de los derechos humanos de las mujeres, dando también atención a aquellos temas más urgentes para el derecho al desarrollo y para los derechos humanos en nuestra región, como son la situación de pobreza endémica que se vive en el hemisferio, el tema de empresas y derechos humanos, lo que hace a la pandemia desde una perspectiva de derechos, y también al cambio climático. En esa dimensión de agenda holística, y en la que hemos venido desarrollando pues una perspectiva de indivisibilidad, así como nos ponemos las lentes de género, ¿verdad?, para ver la realidad con mejor graduación, o las lentes de la interseccionalidad. Desde Redesca abanderamos el ponernos las lentes de la indivisibilidad de los derechos humanos, y en ese sentido también una de las temáticas que tenemos fuertemente priorizadas en nuestra agenda estratégica en marcha es precisamente la temática de la política fiscal y económica, o las políticas fiscales y económicas. Y en ese sentido, pues venimos también tratando de coadyuvar con los esfuerzos de la sociedad civil regional, en concreto de la iniciativa, ¿verdad?, que organiza esta Semana de la Justicia Fiscal. Hemos desarrollado audiencias temáticas, eventos, incluso tuvimos la oportunidad de presentar a la comisión, por parte de las personas referentes de esta iniciativa,
esos principios y directrices sobre política fiscal y derechos humanos, que también se han convertido en una herramienta de trabajo para la Redesca y para la Comisión. Y en concreto, en relación con los temas de este panel, ¿verdad? Lo que llaman una recuperación post-pandemia en la agenda de la Comisión y de la Redesca. Quisiera empezar por acotar que no sé si todavía podemos hablar tanto de post-pandemia, ¿verdad? Es aún una realidad que estamos transitando, el virus sigue mutando, las vacunas todavía no alcanzan como debieran a toda la población. Hay una nueva emergencia sanitaria en ciernes, creo que más bien casi que aplica ese término que desde la comunidad científica y médica viene acuñándose de sindemia, ¿verdad? Como que estamos entrando, ojalá de manera controlable, en una serie de verdad de emergencias sanitarias que exigen también poner las lentes de los derechos humanos con especial graduación. Y eso se ha visto claramente en cuanto a la pandemia del COVID-19, que ha impactado de una manera más que significativa en todo el mundo y que ha evidenciado no solo una crisis de tipo sanitario, sino también económica, social, medioambiental, desnudando e incrementando aún más la pobreza y la desigualdad en nuestro hemisferio. Lo que el contexto global y de aumento de la inflación está incluso agudizando. Y también hemos visto, curiosamente, cómo crece la riqueza y su concentración, lo cual hace que realmente esta semana de justicia fiscal sea más que oportuna, porque también esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de estos principios que mencionaba de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, sin importar distinciones, sin importar categorizaciones, dejando de una vez de todas de lado esa nomenclatura de las generaciones de derechos. No hay generaciones de derechos, no hay derechos de primera o de segunda. Hay derechos inherentes a la dignidad humana, y vaya si esta pandemia nos demuestra que las personas tenemos una urgencia en el disfrute de nuestro derecho a la salud, de nuestro derecho al agua, de nuestro derecho a la alimentación, y que esos derechos son fundamentales y de primera categoría, ¿verdad? Lamentablemente nuestra región, las Américas, es conocida por ser la más desigual del planeta. Se caracteriza por profundas brechas sociales preexistentes en las que la pobreza extrema son un problema transversal en todos los estados de la región, y en ese sentido la pandemia del COVID-19 tiene lugar en un contexto de particular fragilidad económica y social en la mayoría de los países americanos, con sistemas de salud endebles, con inseguridad alimentaria, con estructuras de protección social débiles, altos niveles de informalidad laboral, lo cual impacta de manera desproporcional en los grupos históricamente desaventajados y agrava, como digo, las desigualdades existentes, especialmente en materia de ESCA. Por todo este escenario es que desde el inicio de la pandemia, desde la Comisión, como desde su Relatoría Especial sobre DESCA, venimos efectuando llamados para que los estados implementen políticas públicas con enfoque de derechos humanos y en particular con un enfoque DESCA, con el claro objetivo de proteger a las personas que habitan la región. Para ello hemos enfatizado la especial atención que requieren las personas y los colectivos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad o que enfrentan un mayor riesgo de discriminación, como son las mujeres en su diversidad, las niñas, niños y adolescentes, las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema, ni qué decir las que están en situación de calle, un colectivo que nos preocupa de una manera especial en Redesca, los pueblos indígenas, las personas y comunidades afrodescendientes o campesinas, las personas en situación de movilidad, las personas mayores, las personas privadas de libertad o las personas con discapacidad, y enumero estos colectivos porque también cuando hablamos de justicia fiscal, y ahora mencionaba Olivia en el informe, como algunos de estos colectivos han quedado marginados o postergados también en las
medidas que para atajar las consecuencias de la crisis económica de la pandemia han tomado los estados. Y en ese sentido, la perspectiva de igualdad de género y de interseccionalidad son centrales como parte del enfoque de derechos humanos que se requiere aplicar para combatir la desigualdad a partir de políticas de derechos humanos que necesariamente deben integrarse en las políticas económicas y fiscales de un país. Y también del sistema financiero internacional y regional. Porque hablar de acceso a derechos humanos, y en especial a los DESCA, como bien se señalaba, es hablar de recursos disponibles, lo que necesariamente pasa por mirar a la economía de un país desde y para los derechos humanos y la protección del ambiente. Y vaya si el ambiente es también importante ponerlo en primer plano de esta discusión. Hace unos días, Naciones Unidas por fin, a través de su Asamblea General, reconocía el derecho al medio ambiente sano, algo en lo cual el sistema interamericano es pionero, y también el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Y ciertamente que también me parece súper necesario que pongamos ese tema en primer plano. A lo largo de estos años de emergencia sanitaria hemos venido trabajando, como digo, en apoyar a los estados de la región en la difícil respuesta a esta crisis sanitaria, económica y social. Para ello, la Comisión creó una sala especial de coordinación y respuesta integral, la SACROI COVID-19, en la cual pues, Redesca ha tenido un liderazgo muy marcado, en especial en elaborar las 3 resoluciones que la Comisión adoptó por unanimidad y que tienen también importantes aspectos y puntos de conexión con los principios y directrices sobre política fiscal. Me refiero a ellas muy en general porque no tengo mucho más tiempo, pero sí quiero decir como tanto la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, la 4/2020 sobre derechos humanos de las personas con COVID-19 y la 1/2021 sobre vacunas contra el COVID-19 y obligaciones interamericanas de derechos humanos han integrado aspectos de justicia fiscal en sus recomendaciones y en sus considerandos. Y lo hemos hecho también recientemente con otra resolución que Redesca ha liderado y que es el primer set de estándares del sistema interamericano en materia de cambio climático, que es la resolución 3/2021 sobre emergencia climática y obligaciones interamericanas de derechos humanos. Como tengo el gusto de que me esté acompañando la coordinadora de proyectos de Redesca, Victoria Faropa, le voy a pedir si puede ir compartiendo también por el chat estos documentos, porque creo que son muy relevantes para esta semana de justicia fiscal. Concretamente, esta resolución tiene todo un apartado, el número 9, que se refiere a políticas fiscales, económicas y sociales para una transición justa, que habla, por ejemplo, en el párrafo 49, de la necesidad de generar impuestos a las fuentes de energías basadas en los combustibles fósiles y la adopción de políticas que incentiven las actividades bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, hoy vemos que la situación de crisis económica y social, como las marcadas brechas estructurales que existen en toda la región, se han profundizado a consecuencia de la pandemia, del cambio climático, de los desastres naturales, y al mismo tiempo también la crisis sanitaria ha evidenciado un modelo de desarrollo que evidentemente resultó ineficaz, que no es sostenible, y en ese sentido también en este panel es necesario incorporar una idea de lo que supone el derecho a desarrollo como desarrollo sostenible y no como mero crecimiento económico. Esto lo hemos también estudiado de manera amplia y dado forma de estándares en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, y también en el de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y es que quiero enfatizar también que desde Redesca hemos recibido con entusiasmo la publicación de los principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal, y también, como les decía, se han convertido en una herramienta valiosa para los órganos del sistema interamericano en lo que hace a incorporar la perspectiva de las políticas fiscales y económicas a nuestros trabajos.
como le dijimos en el informe sobre empresas y derechos humanos, conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en el marco de los procesos de desarrollo y de las actividades empresariales, requerirá fundamentalmente empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo, asegurar su participación libre, aplicar el principio de no discriminación, así como distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo. Porque el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general. Y de esta forma, como lo dijimos en nuestro informe 2021, estamos abocados a poner la economía al servicio de la gente y del planeta como una premisa indispensable para que los estados y otros actores puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y de protección de la naturaleza. Y para ello necesitamos robustecer los puentes y los diálogos entre los mundos de la economía y los derechos humanos. Desde la Redesca, desde el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, estamos a total disposición para trabajar con todas y todos ustedes en esa dirección, en el espíritu que caracteriza a la OEA desde su fundación. Y ahí termino refiriendo cómo el artículo 34 de la Carta consagra una apuesta de los Estados americanos a acabar con la pobreza crítica y a generar una mejor distribución de la riqueza. Muchísimas gracias por la atención y quedo aquí al tanto de escucharlas y los demás colegas y de las preguntas que hubiese. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Soledad, por la presentación y por el trabajo pionero e incansable de la relatoría en esta temática. Aprovecho para hacer un recordatorio de 2 eventos que van a tener lugar hoy a la tarde y mañana sobre algunas de las temáticas que planteó Soledad, uno de sistema de cuidados y otro de crisis climática, mañana, para poder profundizar para quienes les interese en esa agenda. Y con el espíritu de conectar estos mundos de los derechos y la economía, ahora vamos a dar paso a los economistas del panel. Vamos a empezar por Daniel para que nos comente un poco sobre diagnósticos, pronósticos y recomendaciones de la CEPAL en esta agenda. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Voy a cargar la presentación y me dicen si me funcionó. Creo que a esta altura, después de tantos años de pandemia, he aprendido algo, pero siempre falla algo al final. ¿La están viendo? Sí, perfecto. ¿Y se ve bien? ¿O la amplió? Se ve bien. Perfecto. Perfectamente. Ok, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y felices de participar en este evento que trata de, como muy bien lo han mencionado Soledad y Olivia y también María Emilia, de juntar estas miradas desde la óptica de los desafíos de los derechos humanos, la política fiscal y cómo ir integrando estas miradas. Y yo quisiera partir mi presentación diciendo que lo que voy a hacer muy brevemente es tratar de dar un poco la foto muy rápida de la situación económica y social y el contexto en que se da la política fiscal, y luego los desafíos de la política fiscal hacia el futuro. Pero quisiera partir diciendo que un elemento que nos parece muy importante es que la política fiscal en América Latina y el Caribe, al igual que en el mundo, pero durante la pandemia tuvo un rol que no habíamos visto nunca en décadas ni en crisis anteriores. Fue una política fiscal muy activa, donde fundamentalmente, y eso lo manifiesta, que el promedio de los países gastaron cerca de 4,8, 4,9 puntos del PIB en los esfuerzos fiscales para combatir la pandemia. Y eso efectivamente reflejó una respuesta fiscal muy positiva que no se habían visto en crisis anteriores. Y esto nos pone sobre la mesa, a mi juicio, un tema que es esencial para discutir el puente entre los derechos humanos y la política fiscal, es que el rol de la política fiscal se está volviendo a reevaluar y a retomar el rol que antiguamente todos los cursos de finanzas públicas le daban a la política fiscal. Es decir, la política fiscal no es solo un instrumento para suavizar el ciclo económico, sino también es un instrumento para apuntalar un crecimiento inclusivo y sostenible, y además tener impacto redistributivo, y ahí, por supuesto, no es solo a través del gasto, sino a través de la estructura tributaria que uno obtiene impactos redistributivos. Entonces, en aras de que
que la CEPAL planteamos con mucha fuerza de que un gran desafío a futuro de la política fiscal, y creo que es un puente para construir el puente con el tema de los derechos humanos, es pensar la política fiscal no solo como un instrumento, una política que ayude a ajustar el ciclo económico, como ha sido los últimos 30 años, digamos, la perspectiva que se le está dando más ortodoxa de la política fiscal, sino la política fiscal como un instrumento de desarrollo. Un instrumento de desarrollo que tiene que hacerse cargo de la necesidad de cerrar brechas sociales, generar un crecimiento inclusivo y sostenible ambientalmente. Y ahí hay un gran desafío con una mirada más de mediano plazo, y que es un poco lo que voy a tratar de discutir con la presentación. Ahora, este contexto de la política fiscal más como un instrumento de desarrollo tiene varias características, que es lo que voy a tratar de mirar un poquito ahora. Se ve el cambio de slide, ¿no? O sea, perfecto. Este primer slide es simplemente decirle que la política fiscal se va a ver enfrentada en un contexto bien complejo macroeconómicamente. Y eso porque esos contextos macroeconómicos tienden de alguna manera a guiar un poco las respuestas más de corto plazo de la política, que es un poco lo que se ha estado tratando acá de discutir, y nosotros nos hemos bajado con la idea de evitar procesos de ajuste fiscales muy rápidos, porque ya hemos aprendido en el pasado que cuando uno hace procesos de ajuste muy rápidos, pues no obtiene los resultados que quisiera. O sea, entendiendo de que hay que generar una sostenibilidad fiscal en el tiempo, y en eso voy a discutirlo un poco más adelante. Un tema que nos parece importante es que América Latina viene de una muy baja trayectoria antes de la pandemia. Viene la pandemia y nos pega el peor shock que hemos visto en los últimos 100 años, digamos, pero la pandemia es un shock en lo que los economistas llamamos un cisne negro. Es un shock que, si uno mira las estadísticas, hay pandemias cada 100 años. Entonces, lo importante es aprender de lo que se puede, de la capacidad que tuvieron los estados y las dificultades que tuvieron los estados para responder a ese shock, pero esperaremos que pasen otros 100 años antes de tener otro shock pandémico, digamos. Entonces, yo les diría que un elemento que es central es que la región venía creciendo bajo, viene una recuperación muy fuerte el año pasado respecto a las caídas tan fuertes con la pandemia, que es esta recuperación del 6,8 o 6,3, perdón, que tenemos, que ahí está. Y luego ya este año vamos a retomar nuestra senda de bajo crecimiento. Y en los próximos años probablemente vamos a tener una senda y una trayectoria de bajo crecimiento, lo que es un gran desafío para América Latina de cómo hacer política fiscal en un contexto de bajo crecimiento, donde la política fiscal entonces está sujeta a varias demandas. Los costos sociales que dejó la pandemia, que son más permanentes, que hay cicatrices más fuertes, que por supuesto profundizaron muchas de las brechas, como ya se ha mencionado, nos van a dejar una mayor demanda por gasto social. Nos van a dejar una mayor, y el bajo crecimiento también nos está dejando una mayor demanda por inversiones para poder sostener el crecimiento. Y en un contexto de bajo crecimiento, la recaudación fiscal es menor. Entonces, ¿cómo hacer política fiscal en ese contexto para dar cuenta de las demandas nos parece esencial? Asumiendo que el ajuste por sí solo no es la mejor política, sin decir que no necesariamente la política fiscal tiene que buscar una trayectoria sostenible, y ahí es donde me adelanto un poco, pero la idea es poner el énfasis en los ingresos públicos. Hay un elemento que es central y que yo quisiera dejar esto que debe guiar la discusión de la política fiscal. Gastos permanentes requieren ingresos permanentes. Y cuando nosotros definimos gastos permanentes, tenemos que inmediatamente ir a buscar la fuente de esos ingresos permanentes, y ahí está el gran desafío, porque si no vamos a terminar teniendo que ajustar los gastos, que no es la idea como se ha planteado en esta discusión. Entonces, en un bajo crecimiento, en un contexto de bajo crecimiento y alta inflación, que también nos va a acompañar en los próximos años, la política fiscal se ve fuertemente demandada. Y uno de los ejemplos es que muchos de los gobiernos correctamente están usando política fiscal para tratar de paliar los efectos del aumento de la energía y el aumento de los alimentos en los grupos más vulnerables. Y eso, por supuesto, desvía recursos del presupuesto público en estas áreas. Es decir, la coyuntura también le impone desafíos a la política fiscal que hay que conciliar con esta mirada más estratégica de la política fiscal, que a nuestro juicio es la política fiscal como un instrumento de desarrollo, que significa estas tres cosas que les mencionaba adelante. Entonces, este mayor contexto inflacionario con el que vamos a estar viviendo en los próximos años, junto con un menor contexto de
de crecimiento, yo creo que van a darle un marco al debate de la política fiscal, y ahí es donde entra muy importante esta discusión de cómo mantener una política fiscal activa que ayude a un crecimiento económico inclusivo y sostenible y vaya cerrando las brechas de nuestra región. Es el gran desafío que tienen los países por delante. Y ese desafío, por supuesto, es más complejo cuando el escenario macroeconómico y el entorno macroeconómico es más complejo. Pero el punto que quiero hacer es no perder de vista la mirada estratégica con los desafíos de la coyuntura de la política fiscal. Nos parece esencial para poder ir pensando en cómo mejorar. Otro elemento que va a estar muy presente en la política fiscal, y yo creo que va a ir tomando mucha fuerza, es que el impacto sobre el mercado laboral que tuvo la pandemia fue muy profundo, y América Latina fue una de las regiones más golpeadas en términos no solo de crecimiento, en términos sociales, sino también en términos de pérdidas de empleo y pérdidas de la participación laboral, sobre todo de las mujeres en el mercado laboral, que tuvieron una mayor pérdida. Nosotros en CEPAL hemos calculado que fue un retroceso de casi 12 años en términos de la participación laboral de las mujeres. No tengo tiempo para mostrarles las cifras, pero eso es más o menos donde estamos calculando. Y además lo que hemos visto es que el empleo se está recuperando más lento que la actividad económica. Entonces, un elemento central para combatir la pobreza va a ser las políticas pro empleo que tenga la política fiscal, y como ya les decía, estamos teniendo demandas por paliar los efectos de la inflación sobre los grupos más vulnerables. Estamos teniendo demandas sobre las políticas de creación de empleo, que viene más rezagado que la actividad económica, y además tenemos que tener esta mirada más también de cómo apoyar la inversión pública para hacer un desarrollo más sostenible, y también ir cerrando las brechas de la protección social que tiene nuestra región. Por lo tanto, los desafíos no son menores. En un contexto macroeconómico complejo, ahí es donde la economía política y estos diálogos creo que son muy útiles para ir construyendo esta mirada estratégica de la política fiscal. Y para cerrar un contexto macroeconómico complejo, no es que los quiera deprimir, simplemente quería poner un poco la cancha en que nos estamos moviendo, los correctos esfuerzos que se hicieron durante la pandemia dejaron a la situación fiscal y el espacio fiscal más restringido de cuando entramos en la pandemia, ¿ya? Y en esta gráfica ustedes pueden estar simplemente mirando, en el caso de América Latina y el Caribe, la evolución de los gastos e ingresos y del déficit público, tanto global como primario, de los países de la región. Y lo que observan en la línea roja fue el gran salto de casi de 21,4 a 24,8, tengo que ponerme los anteojos para ver el número exacto, ¿ya? Del gasto social, que fue el gran esfuerzo que hizo el gasto público durante los años de pandemia, que fue un esfuerzo, como ya se ha mencionado, fundamentalmente en transferencias de ingresos a los hogares para tratar de paliar las pérdidas de ingresos provocadas por el COVID. Y hay una lección interesante, porque yo le diría que es la primera política universal de transferencias de ingresos que yo veo en la región en muchos años, en muchos países. Y claramente nos encontramos con dificultades técnicas, que teníamos estado más preparados para políticas focalizadas, y cuando fueron a hacer las políticas universales se encontraron con problemas de gestión no triviales, y ahí hay una lección muy interesante hacia el futuro cuando estamos hablando de universalizar la protección social, cómo el Estado tiene que ir mejorando su capacidad de gestión y análisis de un proceso de universalización de las transferencias. Luego viene, después de que ya en el año 21, una desaceleración del gasto fiscal, que tiene que ver con la recuperación económica que estamos observando. Sin embargo, los ingresos, como ustedes pueden ver en el año 2020, el gasto social crece mucho, el gasto público, fundamentalmente transferencias, crece mucho, a pesar de que los ingresos fiscales estaban cayendo producto de la contracción. Y ese es un esfuerzo muy loable que hicieron muchos países de la región. Y luego aumentan un poco los ingresos públicos, que tienen que ver con la recuperación económica. Y en términos de déficit, la región venía disminuyendo sus déficits hasta que el año 2020 lo aumenta, y el déficit primario alcanza cerca de 4,2 puntos por ciento del PIB, 6,9 el déficit global, para luego ir reduciendo el déficit primario a cerca de 1,7 puntos del PIB, y este año estamos esperando y calculando un déficit primario de ser torno al 1% del PIB, lo que muestra una desaceleración del gasto público, que es compleja en momentos en que la situación económica y macro es relativamente más compleja. Entonces, este escenario de menor espacio fiscal y condiciones macro más
complejas, yo creo que van a rayar la discusión de la política fiscal en los próximos años, y ahí es donde entonces la discusión de la mirada estratégica y el papel de la política fiscal va a tener un papel muy relevante que discutir. Concomitantemente con la gráfica que les mostraba antes, la deuda soberana, la deuda de los gobiernos centrales de la región ha aumentado mucho. Hay un salto de casi 10 puntos del PIB entre el 2019 y el 2020, y si bien se reduce un poco en el 2021, la deuda es bastante alta, lo cual también restringe el espacio fiscal, porque mucho de la política fiscal está más dirigida a cómo contener el crecimiento de la deuda y entrar en una dinámica de solvencia, y eso pasa a veces por ajustes, a nuestro juicio, ojalá no apresurados, del gasto público. Y simplemente ya para terminar de mostrarle el contexto macro, el desafío de aumentar la inversión no es trivial. La región de América Latina, si ustedes miran el gráfico de la izquierda, es la que menos invierte comparado con otras regiones del mundo. Y si, como muy bien se decía acá, parte de los desafíos de la política social es promover un crecimiento inclusivo y sostenible, la inversión va a jugar un papel central. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver la evolución, que es muy compleja, del gasto en capital público, en inversión pública, que serían los gastos de capital, que es la línea naranja, y el gasto en pago de intereses de la región. Y ustedes pueden ver cómo la inversión pública ha ido cayendo significativamente, mientras el pago de intereses de la deuda pública ha ido creciendo. Eso es tomar recursos que en vez de ir a la inversión u otras cosas han tenido que ir a servir la deuda externa, la deuda soberana de nuestros países. Y ahí hay un trade-off que tenemos que ir mirando de cómo ir mejorando esta trayectoria, y ojalá esté aumentando más la inversión pública y el gasto social que el pago de intereses. Y eso significa tener una política de deuda que sea sostenible en el tiempo y no nos consuma más de los recursos que ya nos están consumiendo. Entonces, y por último, que me parece muy importante en esta gráfica, quisiera mostrarles las demandas de lo que sería universalizar la protección salud en pensiones y en salud. El gráfico de pensiones simplemente muestra cómo el gasto público en la medida, en pensiones, en la medida que la población envejece, tiene que crecer, ¿ya? Y en el caso de América Latina, donde el famoso bono demográfico ya está cada vez siendo menor y tenemos una población crecientemente envejeciendo y a tasas más altas de lo que envejecieron las poblaciones de los países desarrollados hoy en día, tasas más rápidas, vemos que la demanda por pensiones, la demanda por protección social crece exponencialmente. Entonces estamos sumando de nuevo una demanda muy potente a la política fiscal y a la demanda de gasto por pensiones. Y lo mismo ocurre en el caso de salud, que es la gráfica de la derecha, que ustedes pueden ver que en la medida que aumenta el envejecimiento y aumentan las enfermedades crónicas, la demanda por salud también va a crecer, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de ponerles son los desafíos que veíamos, que teníamos demanda por inversión, y lamentablemente la inversión pública cae mientras que el pago de intereses sube. Tenemos una creciente demanda por gasto social de transferencia, que es para paliar efectos de la coyuntura. En este caso, en el caso de la pandemia era paliar la pérdida de ingresos, en el caso ahora es paliar los efectos negativos de la inflación, sobre todo los grupos vulnerables, particularmente alimentos y energía. Y además tenemos estos desafíos más estructurales de la política fiscal, de ir cerrando las brechas de protección salud, en este caso protección social, en este caso salud y pensiones, que es lo que estoy ilustrando. Entonces, ¿cuál es, en este contexto, cómo vemos nosotros que son las políticas o hacia dónde debería ir la política fiscal? Entonces, primero es entender que la política fiscal tiene un rol en el crecimiento y en el modelo de desarrollo. No es solo un tema en la coyuntura. Entonces, la política fiscal siempre tiene que estar pensando cómo enfrentar la coyuntura con una mirada estratégica. No solo estar pensando en la coyuntura, sino esta mirada estratégica de la política fiscal, ¿ya? Y es fundamentalmente ayudar a cambiar un modelo de desarrollo que requiere una fuerte inversión pública junto con la privada para cambiar la matriz energética, cambiar los patrones de producción y, por supuesto, ir cerrando brechas de protección social, ¿ya? Y si bien el contexto macro impone importantes desafíos a la capacidad de respuesta de la política fiscal, no podemos olvidarnos que la política fiscal tampoco es infinita per se. El entorno macro, las dificultades de ampliar el espacio fiscal, le imponen restricciones a la política fiscal. Y hay una lección que es importante siempre recordar.
no se puede vivir en déficit permanentes porque en algún momento nos pasan la cuenta. Y cuando esos déficits permanentes nos pasan la cuenta, el costo es muy alto. Lo que quiero decir con esto es que con todos estos desafíos que tiene la política fiscal, tenemos que ser conscientes que no hay que hacer ajustes prematuros, pero tampoco la política fiscal va a ser ajena a las condiciones macrofinancieras en las cuales está viviendo. Y ese es un gran desafío porque también ayuda a pensar en las políticas fiscales que vienen a futuro. Y en ese sentido, la sostenibilidad fiscal, en un contexto de crecientes demandas sociales, productivas y de inversión, nos parece que es un concepto importantísimo. Y lo que queremos decir con esto es que no es que hay que despreocuparse del gasto, ni de cuán rápido o cuán lento está creciendo el gasto, sino que hay que poner la mirada en los ingresos, ¿ya? Y poner la mirada en los ingresos pasa por decir cómo aumentamos los ingresos públicos. Y esto pasa de manera progresiva, porque parte importante de los problemas de América Latina es que la estructura tributaria es muy regresiva en la región. En promedio, y ahí mis grandes amigos del CIAD me rectificarán o me corregirán, o estarán de acuerdo, cerca del 50% de los ingresos tributarios en la región vienen del valor agregado, es decir, de impuestos indirectos, ¿ya? Cuando uno compara las grandes diferencias de tributos con la OCDE, la gran diferencia está en los impuestos directos, los impuestos a la renta y los impuestos a las corporaciones, ¿okay? Sobre todo a la renta, perdón. Entonces, gran parte de cómo aumentar los ingresos tributarios no es solo aumentar la carga tributaria, sino que cambiar la composición de los ingresos para hacer una estructura tributaria más progresiva. Lo que implica cambios en la carga y en la estructura, ¿ya? Y desde esa idea nosotros hemos estado pensando y planteando la necesidad de avanzar muy fuerte en reducir la evasión y la elusión, que por ejemplo para nuestros cálculos en promedio para América Latina alcanza cerca de 6,8% del PIB promedio regional, que son casi 325.000 millones de dólares, que es muchos recursos dando vueltas por ahí. Revisar los gastos tributarios, que son esfuerzos que hacen los gobiernos por incentivar la inversión a través de ciertas políticas tributarias que no han tenido los impactos deseados, ver cómo uno puede adaptar esos esfuerzos de gastos tributarios hacia el cumplimiento de los SDGs, por ejemplo. Fortalecer la recaudación de los impuestos a la renta, o sea, los impuestos directos, nos parece central, y al patrimonio, junto con nuevos impuestos ambientales, digitales y al sector extractivo. O sea, hay una gran cantidad de instrumentos que hay que pensar cómo hacerlo. Y en la coyuntura, por ejemplo, Stiglitz viene argumentando correctamente que como en toda crisis hay sectores ganadores y sectores perdedores, un impuesto de emergencia de una única vez a los sectores ganadores, en este caso serían los sectores financieros y tecnológicos, podría ser una fuente de una sola vez para ayudar a recoger recursos fiscales que ayuden a combatir los efectos más de la coyuntura de la pandemia o de la guerra de Ucrania, digamos. Entonces lo que quiero decir es que hay una norma que tiene que guiarnos, que es gastos permanentes requieren de ingresos permanentes. Entonces el gran desafío de la política fiscal para atender estos puentes que se estaban haciendo anteriormente es cómo generar ingresos permanentes que nos puedan permitir un aumento sostenible del gasto en una trayectoria sostenible de la política fiscal. Eso nos parece que es esencial. Y aquí hay un gran desafío que ya lo están viviendo muchos los gobiernos progresistas que han asumido la región, cuyas primeras políticas son reformas tributarias. Y eso no viene de la nada. Tanto el gobierno en Chile como el gobierno de Colombia, sus primeras políticas son la necesidad de hacer reformas tributarias para poder financiar los gastos que los gobiernos quieren hacer dentro de sus reformas. Y eso implica replantear, a nuestro juicio, los marcos y reglas fiscales para acomodar las distintas demandas sobre la política fiscal, y eso pasa por repensar un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto social, bajo retomar esta idea de que la política fiscal no es solo en la coyuntura o en el ciclo, sino que tiene que jugar un papel central en el modelo de desarrollo económico, y para poder aumentar los ingresos y poder tener una política fiscal sostenible en el tiempo, que es una condición a nuestro juicio sine qua non para poder tener una política fiscal efectiva y activa, se requiere un nuevo pacto fiscal y social. Con eso quisiera dejar un poco los mensajes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación que tiene datos tan interesantes como abrumadores, pero que por suerte termina con notas de optimismo y propuestas que si logran ver el informe que lanzó hoy la iniciativa están como alineadas con ejemplos concretos de cómo puede procederse en creación de impuestos
Gracias. Solamente Sí. una última nota más bien propagandística. Todo esto está en nuestro panorama fiscal que lanzamos hace unos meses atrás. Gracias. Sí, venimos siguiendo el capítulo además de reglas fiscales, nos pareció muy interesante para que también converja con el marco de derechos, así que gracias por la propaganda, que es muy, muy pertinente. Y para hacer zoom justo a algunos de estos puntos del final de enfocarse en la recaudación, contamos súper alineada con la presentación de Marcio y de Santiago, que van a repartir el tiempo. Marcio nos va a compartir algunas reflexiones más generales de desafíos y acciones a futuro para la recuperación, y Santiago los resultados de las estadísticas de recaudación del SIAT, así que los dejo para que administren su tiempo y presentaciones a su preferencia. Muchas gracias, María. Yo voy a empezar, yo voy a ser muy breve. Una alegría escuchar a todos ustedes. Quería empezar colocando el concepto del sistema tributario, ¿no? Un sistema tributario está basado en dos pilares, lo que es la política tributaria y la administración tributaria, ¿no? Entonces, ahí quería hacer uso de la famosa colocación de la economista chilena, Milka Casanegra, profesora Milka, que decía lo siguiente, con mucha propiedad: no hay política pública o políticas públicas, no hay sin políticas fiscales. Y no hay políticas fiscales sin política tributária. E concluía ela dizendo: e não há política tributária sem administrações tributárias fortes. E concluía a professora dizendo que então podemos dizer que as políticas públicas são os que são suas administrações tributárias, ou por lo menos as políticas fiscais são o que são suas administrações tributárias. E isso é importantíssimo, não? Porque agora, se separamos em política e administração, de política, claro que nós estamos sempre tentados a reformar nosso sistema tributário, porque, primeiro, os impostos estão cronicamente necessitando de reformas. O secretário de Estado americano, Mr. Snow, do governo Bush, encaminhando uma proposta de reforma ao Congresso, escreveu uma frase que eu sempre me acordo dela, muito interessante, que ele dizia que os códigos tributários should be written by pencil, deveriam ser escritos, ou seja, ele estava dizendo, ou seja, tem que ser permanentemente atualizados por o câmbio das situações econômicas, fiscais, políticas. Isso é muito interessante, não? Agora, eu como economista, e fui coordenador geral de política tributária por 4 anos de Brasil, o que vejo é que as reformas tributárias normalmente não estão ancoradas, apoiadas por estudos técnicos que lhes deem viabilidade. Então, há boas vontades, há desejos, há intenções, algumas vezes equivocadas. Então, por exemplo, eu busco a Espanha, que agora é um livro branco para a reforma tributária, foi resultado de 1 ano de estudos de um grupo independente. 1 ano estudando propostas. Possivelmente não seriam elas o resultado de uma reforma de Espanha, mas estaria aí uma boa base para começar. Então, me falta, em minha opinião, um adequado estudo dos problemas, com números, com valores, com soluções. Vou dar um exemplo, prefiro usar meu país. Em Brasil, há 2 PECs, propostas de emenda de Constituição grandes, em discussão há mais de 1 ano, que vêm da sociedade civil, a PEC 46 e a PEC 110. Propõem uma forte simplificação. Passado mais de 1 ano e meio, nunca se ha apresentado qual é a alíquota do imposto que iria substituir a vários outros impostos. E não isso se vê depois, como se vê depois, e não se apresenta uma matriz de quem ganha, quem vai perder, quem vai ganhar. Quando isso é fácil de fazer, os economistas sabemos. Então,
falta una seriedad, porque como yo me sentiría en dificultad de votar una amplia reforma en la cual yo no tengo ni calculado y presentado cuál es la alícuota del nuevo impuesto y de sus impactos. Vea, yo vengo de un congreso en Brasil interesantísimo. Escuchaba un profesor altamente respetado, una persona que hace un trabajo buenísimo, y él, toda su presentación estaba de que hay que aumentar la tributación de la renta, porque la renta es muy injusta, la tributación de Brasil. Pero él concentraba sus acciones en la renta activa. Y yo fui el único que le pedí la palabra y digo, profesor, estoy de acuerdo con usted, pero miremos las rentas pasivas, no subir las tasas nominales del impuesto a la renta. O sea, la gente cuando piensa en tributar más la renta está pensando en la tributación de las rentas activas que gana de salario y se olvida de la tributación de las rentas de capital, que son las rentas pasivas, que por ejemplo en mi país tributa la media 15% y las rentas activas 22%. Entonces, el tema es más complejo y si no está fundamentado en análisis, no avanza, ¿no? Y ahí yo podría profundizar en tributación de grandes fortunas, impuestos. Yo quería, porque es solo una introducción, decir, nuestro principal problema en la región hoy es combatir la evasión tributaria. Daniel ahora mencionaba 40, él hablaba de 6.5 del PIB, yo creo que puede llegar a 8, pero que sea 6 del PIB. Si bajáramos la evasión en 50%, estaríamos recaudando más 3% del PIB, que casi que resolvería los principales problemas, pelo menos del déficit primario. Entonces, hay poco esfuerzo en la lucha por reducción de la evasión. No sé, afuera el BID, con sus apoyos de las administraciones, están faltando medidas de fortalecer las administraciones tributarias y mismo impuestos que tengan como característica el bajo nivel de evasión. Porque, por ejemplo, el impuesto sobre las movimentaciones financieras, no estoy defendiendo aquí la implementación, pero es un impuesto que presenta una característica buena, que es casi que imposible evadir. Entonces, él tiene problemas de cascada, de cosas, pero yo lo que quería decir es que, concluyo, no hay otra forma de financiar el Estado que no sea por recursos naturales, sabemos de su sazonalidad, son pocos los países que tienen, y los que tienen ya los están usando, como Chile del cobre, ahora el cobre bajó mucho, pero algunos países tienen como Paraguay, Itaipú, Panamá, el Canal de Panamá y otros, pero no podemos depender de sostenibilidad fiscal de nuestras riquezas naturales. Pocos la tienen y tienen una sazonalidad inmensa. Entonces, ¿nos queda qué? Nos queda deuda pública y tributos. Ahí voy un poco atrás. Cuando fue la crisis de 73, la primera grande crisis de petróleo, no nos afectó tanto. Daniel sabe por qué. Porque nos financiamos con los euros dólares y la deuda que resultó. Pasamos la crisis de petróleo de 73 y 81 vino que la crisis de la deuda de América Latina, la primera de tanto. Entonces, ahora no es momento de endeudarse. Entonces, la única solución es la fiscal. Y si no hay un tratamiento serio de esa cuestión, lo que temo es que volveremos a usar la solución de la deuda de los años 80, que fue el impuesto inflacionario. Porque esta inflación que tanto nos toca para las finanzas públicas no es tan mala, porque tú contienes el gasto, la recaudación va a crecer, quien va a pagar son los más necesitados. Yo estoy seguro que buena parte de nuestras desigualdades vinieron del proceso inflacionario de los años 80. Entonces, puede que tengamos una solución que sea la peor, es por la inflación. Entonces, yo creo que lo que está faltando en ese momento es un grito de la sociedad civil contra las elevadas e inaceptables tasas de evasión. Y para eso hay que tener un movimiento por el fortalecimiento de los fiscos. Hay administraciones tributarias que están viviendo crisis
de presupuesto, não é assim não vamos avançar. Então, passo a palavra a Santi, pero concluyo como Mirta Casanegra, se não temos estruturas tributárias fuertes na região, nenhum dos problemas lo vamos a resolver. Muchas gracias. Una alegría estar con ustedes aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Tomo la palabra, María Emilia, directamente. Ya nos has dicho que administremos nuestro tiempo. Solo un segundo, pero muy necesario para agradeceros la invitación. Es un honor participar con vosotros y con el resto de los ponentes para aportar lo que podamos y, sobre todo, desde luego, también aprender. En el contexto para lo que nos habéis invitado, la parte de la conexión entre las alternativas fiscales y los derechos humanos, creo que deja muy clara las enfermedades a las que nos enfrentamos, si hiciéramos una metáfora médica. Lo que nosotros podemos ofertar desde aquí son herramientas para saber tanto los síntomas como los mecanismos que están causando esas enfermedades. No creo que podamos del todo dar la solución, pero también, como ha dicho Daniel Titelman, vamos a ofrecer parte de lo que hacemos y no es propaganda, Daniel, creo que es muy necesario. Lo que ofrece CEPAL es indispensable y nosotros intentamos contribuir con nuestra parte. Creo que estáis viendo la presentación y precisamente en esta parte voy a ir muy rápidamente. Recomendaría a cualquiera que quiera ver desde el lado de la administración tributaria el estado de la región y más allá, porque tenemos países miembros que nos sirven de comparación en el resto de los continentes, en nuestra página de CIAT Data y en la de publicaciones. Está prácticamente todo abierto y se puede consultar cuál es el estado de la región en cuanto a sus tipos impositivos, la comparación de sus legislaciones fiscales, los datos de recaudación, los gastos tributarios y el desempeño que están teniendo las administraciones tributarias y su comportamiento. Afortunadamente ahora contamos con muchísimos más datos, incomparablemente más que hace, por ejemplo, 10 años. En cuanto a la recaudación, por ir directamente a lo que nos atañe y por ver cuál ha sido el síntoma que hemos sufrido en los 2 últimos años, que hemos pasado por algo claramente excepcional. Ese cisne negro, esa circunstancia que esperemos no se dé muy a menudo, pero que ha puesto boca abajo todas nuestras estadísticas tributarias. Nosotros ofrecemos 3 bases diferentes para perspectivas distintas de cuáles son esos ingresos. Las coordinadas con CEPAL, con la OCDE, con el BID, las que recopilamos con el BID y que incluyen ingresos que no son tributarios, pero que lo podrían ser y complementan la comparación con otros países, y un seguimiento a corto plazo que hemos iniciado desde que comenzó la crisis, para ver cómo iba evolucionando mes a mes esa recaudación. El panorama inicial de dónde está América Latina y el Caribe de media ya lo teníamos muy claro con la última publicación que hemos compartido de los ingresos tributarios con CEPAL, el BID y la OCDE. Aquí está la media de América Latina, aquí está el promedio de la OCDE. Curiosamente, en términos del PIB, pero de forma muy lógica, no ha variado tanto la distancia, porque al mismo tiempo que han bajado los ingresos, han bajado el PIB. Aún así, América Latina y el Caribe ha sufrido más y se ha alejado de esa media. Otra cosa a tener en cuenta es la gran heterogeneidad que tenemos entre los países. La media es representativa, pero hay que tener en cuenta que existen grandes atípicos por abajo y también por encima. Nos hablaba, por ejemplo, de Brasil, ahora mismo Marcio, está muy cerca, más cerca que muchos otros países, o Argentina, de la media promedio de este OCDE. Esos datos llegaban hasta 2020, por lo tanto ya incorporando el primer año de la pandemia. Después, como decimos, estamos ahora mismo actualizándolo. Esto habría que complementarlo con la heterogeneidad que tienen nuestros países. ¿Cuáles son los recursos naturales no tributarios y cuáles son los ingresos por seguridad social privada pero obligatoria, que matizan, sobre todo para algunos de los países, su lejanía o cercanía a las medias? Yendo ya directamente al panorama de qué ha pasado con la crisis. De nuevo está todo disponible en sus seguimientos mensuales, recopilaciones anuales y las bases de datos disponibles para descargarlas. Aquí vemos las variaciones mensuales, estas grises, y la línea media acumulada de qué pasaba a lo largo del año. Bueno, este es el momento más duro de la pandemia. Esto no había ocurrido nunca y a esto es a lo que nos enfrentamos en la inmediata recuperación, no en sus daños estructurales, que son diferentes, como ha comentado antes Daniel Titelman.
caídas medias para toda la región del 28%, del 26% en cada uno de los meses son totalmente excepcionales. Es algo que solo es comparable en cuanto a sus efectos a una guerra y a una guerra, digamos que mundial. El acumulado al final se consiguió controlar hacia finales del año, pero aún así una recaudación media que cae un 10% es un drama terrible y eso hay que tenerlo en cuenta para ver las posibilidades y necesidades de la recuperación. Por impuestos esto lo podemos seguir y vemos también comportamientos diferentes. No voy a entrar en todos ellos, pero sí que vemos que si en la media en América Latina es de casi una caída del 11%, lo sufre algo menos el IVA, también por cubrir todo tipo de productos, un poco más, pero también en cifras importantes los impuestos sobre la renta y de forma muy fuerte los impuestos selectivos sobre el consumo, que aquí estamos englobando los de los combustibles, energía, vehículos, tabaco, alcohol, impuestos sobre el consumo, pero específicos sobre ciertos bienes. Aquí, por ejemplo, también entraría en la categoría de la mayoría de los medioambientales. Viendo por una parte cómo han sufrido, veremos que no se han recuperado estos en 2020 respecto a 2019 y tampoco se han recuperado del todo en 2021. Todos estos datos los hemos ido correlacionando con la evolución de la movilidad, de cómo se desplazaban, gracias a los indicadores de Google, las personas atendiendo a las restricciones que se introdujeron para luchar contra la enfermedad. Y su correlación es extremadamente perfecta en la primera mitad del año de inicio de la pandemia. Después se vuelve más heterogénea. Esto lo hemos analizado también econométricamente y se puede aprender de ello. Cómo han funcionado los diferentes impuestos, cuáles han sufrido más o menos. Vemos, por ejemplo, que el IVA ha ido muy pegado siempre a las restricciones a la movilidad y la lucha contra la enfermedad, mientras que otros han mostrado o mucho peor comportamiento, impuestos selectivos sobre el consumo, o algo más de resistencia en impuestos sobre la renta. También por el corto plazo y los desfases en cuanto a la producción de esa renta y su recaudación. Este resumen sería el de 2020 y de aquí solo quiero resaltar la grandísima heterogeneidad. No podemos tratar el problema al que se están enfrentando igual para todos los países. Ya en 2020 se veía que mientras había países como Panamá o Honduras en los que los ingresos habían caído muy por encima del 20%, había otros en la área como México que incluso habían registrado un ligero incremento en 2020. Y esa relación muy clara con el esfuerzo colectivo que se ha hecho para controlar la enfermedad. Este esfuerzo colectivo precisamente es el que quizás se debería poner muy en valor a la hora de considerar cómo se debería financiar la responsabilidad. Todos hemos sufrido, y en mayor medida las clases más populares, a la hora de no poder desplazarte, no poder trabajar, y ahora a la hora de la recuperación habría que repartir igualmente ese coste. Ya tenemos completo el año también 2021. Ya sabemos qué es lo que ha pasado en ese segundo año. Y aquí el gran matiz que hay que hacer aquí es que hay que compararlo tanto con 2020 como con 2019 para saber si nos acercamos o no a lo que pasaba antes de la pandemia. Si hemos conseguido recuperarnos al menos en los niveles de recaudación anual respecto a todo este paso por encima de nosotros de la pandemia. En valores nominales, sin descontar la inflación, las cifras que hemos ido viendo a lo largo de todo el año anterior son espectaculares, pero porque se comparaban con el peor año de la historia, con 2020. Y había incrementos, por ejemplo, medios acumulados a final del año del 17%. Esto, si se descuenta la inflación, ya modera y se compara con el 2019, se modera y se llega a una relativa recuperación. Al menos en media sí que vemos y se aprecia esa recuperación con un incremento del 6,7%. Esto lo podríamos ver por subregiones, viendo algunas de las que más sufrieron, por ejemplo, Centroamérica y República Dominicana, que ha tenido un gran comportamiento. También lo ha tenido, por ejemplo, los otros países, los de fuera de América Latina, mejor incluso que la media de América Latina. De nuevo, esa heterogeneidad y la necesidad de prestarle atención cuando veamos los posibles retos y soluciones. Todos estos datos están recopilados y a disposición. Y ya digo, hay que tener muy en cuenta con qué año comparas y en qué términos. Por ejemplo, en cualquiera de estos países podríamos ver, en alguno de ellos, en Argentina, si comparamos 20 con 2019, 21 con 2020 o incluso 2021 con 2019, los incrementos de la recaudación son espectaculares en valores corrientes. En valores constantes la situación cambia mucho.
y en realidad respecto al escenario inicial no habría un incremento del 100%, sino un incremento del 2,8%. Esto se repite con todos los países y se ve esa heterogeneidad. Por ejemplo, respecto a la situación precrisis, Panamá o Ecuador todavía están muy por debajo de ella o prácticamente un equilibrio Trinidad y Tobago. La recuperación está claramente en marcha en términos de ingresos, pero todavía existe una gran incertidumbre. Los datos son provisionales y el análisis es muy complejo. Hay que distinguir bien los periodos, el tipo de impuesto y cada uno de los países. Ya para terminar, y esto va a ir mucho más rápido, tenemos el tiempo limitado, hay un gran cuadro de retos para la post-crisis y un menú de medidas económicas que se podrían afrontar. Ya en una publicación de 2020, nosotros las clasificábamos entre las medidas económicas ortodoxas, las que generalmente organismos internacionales coinciden en recomendar, las tendencias recientes potenciales de incrementos de recaudación, como impuestos verdes, digitales o una mayor progresividad, la imposición no ortodoxa, al menos todavía decíamos, porque ha sido siempre una tentación en América Latina y hay que tener cuidado con ella. O la opción de decir, vamos a posponer todo, vamos a seguir inyectando dinero y entonces entrar en el peligro de la acumulación de la deuda o de la hiperinflación. Nosotros desde CIAT hemos intentado dar mimbres para buscar las soluciones. Hemos seguido el comportamiento de la administración tributaria en conjunto con otros organismos para no duplicar esfuerzos desde el primer momento, desde mayo de 2020, viendo cómo respondía la administración para tratar de ayudar a los contribuyentes, recuperarse y continuar con sus operaciones. Ofrecemos también una actualización total de la comparación de legislación tributaria, para también poder enfocar los procesos de reforma tributaria. La recopilación también de los gastos tributarios de la región por tipos de impuestos, como decían también Daniel anteriormente, estamos en una media de prácticamente un 4,1% respecto al PIB en la última actualización y con datos oficiales de esta muestra de países. Casi todo centrado en impuestos generales sobre el consumo. De todas formas, a la hora de pensar en estas cifras como espacios fiscales para la recuperación hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando se ven en detalle, y eso lo ofrecemos también, en cómo se componen los gastos tributarios en los impuestos generales sobre el consumo, en el IVA, gran parte de ellos están focalizados en lo que serían conceder una ayuda social para el consumo de ciertos bienes básicos. Eso, aunque se pueda discutir y mucho si es la vía más eficiente para hacerlo, también hay que tener en cuenta la respuesta social a corto plazo y los efectos sociales que tendría el eliminarlos. Por lo tanto, de todo este espacio fiscal hay que tener en cuenta y cuidado respecto a dónde se ponen los énfasis de la política tributaria y de su reforma. Hemos ofrecido también, para tratar con la economía digital, sobre todo de aquellas empresas no residentes en los países, un instrumento para que se pueda empezar la declaración y la recaudación de estos impuestos. Esto es un software de Open Access y que está totalmente libre para los países para instrumentarlo en sus administraciones tributarias. Y ya en varias de ellas estamos en proyectos piloto para hacerlo. Por último, ofrecemos un panorama de las administraciones tributarias en los países de CIAT y comparable con el resto del mundo. Afortunadamente ahora hay una encuesta, la International Survey on Revenue Administrations, que cubre casi 160 países a nivel mundial. Cómo funcionan y cuáles son las mejores prácticas disponibles. También hemos actualizado los datos de eficiencia recaudatoria y fraude, brecha tributaria en América Latina y el Caribe, así como un índice de innovación, digitalización y tecnología de las administraciones tributarias para ver en dónde quedan por detrás y qué cosas podrían mejorar. También en este ámbito hemos recientemente iniciado las actividades de un centro avanzado de analítica de datos, contando con la ayuda de grandes empresas del sector, para ver cómo aprovechar la riqueza informativa, por ejemplo, de las facturas electrónicas. Una innovación que ha puesto en este ámbito a las administraciones tributarias de América Latina y el Caribe entre los líderes mundiales de modernización. Bueno, todos estos datos no vamos a entrar en su detalle, pueden ver los datos desagregados y por regiones del índice de tecnología, de las administraciones tributarias o de la eficiencia recaudatoria en los principales impuestos, en el IVA y en el impuesto sobre la renta de empresas. Muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado, era mucho material. He hablado deprisa, por lo cual mis disculpas para los traductores. Gracias.
Muchas gracias, Marcio y Santiago. En términos de disculpas, le pido disculpas a los y las panelistas y participantes, pero es probable o confirmado que nos excedamos unos minutos del tiempo pautado, así que les propongo lo siguiente. Vamos a dar espacio a algunas reacciones de Maya, que va a contextualizar lo que se planteó en el marco de las instituciones financieras internacionales y regionales, y luego de Maya vamos a hacer un cierre con unas reacciones muy breves de cada panelista a las preguntas que recibimos, ¿sí? Más adelante les voy a pedir que elijan una de las dos preguntas y concluyamos con eso. Así que, Maya, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Seguí con mucho interés las interesantísimas exposiciones sobre un tema que a la sociedad civil en general le es bastante lejano y que nos parece muy técnico, pero claramente yo creo que eso es un reto también, es un desafío de acercar, ¿no es cierto?, a la sociedad civil de América Latina a este tipo de discusiones. He aprendido hoy día que nos enfrentamos a una recuperación incierta con bajo crecimiento, alta deuda pública en América Latina y la restricción del espacio fiscal. Así que parto con un poco de esa preocupación. Represento en esta discusión a la Coalición para los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos para el Desarrollo, que es una red global de organizaciones de la sociedad civil y también organizaciones comunitarias que monitorean y buscan incidir en la agenda de desarrollo, donde tenemos también un énfasis muy fuerte en discutir lo que entendemos por desarrollo, donde claramente el desarrollo no puede ser entendido simplemente como crecimiento, sino que involucra una serie de derechos que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no es cierto? Y en ese contexto, y aquí yo creo que viene la intersección con el tema que nos ocupa hoy día, hacemos seguimiento a los financiamientos de las instituciones financieras internacionales a los proyectos de inversión pública y privada en la región. En el mundo en realidad, pero en este caso me voy a circunscribir al área geográfica que nos ocupa hoy día. Y esto se relaciona en forma directa con la política fiscal, porque los bancos de desarrollo obtienen su financiamiento del capital, ¿no es cierto?, a través de los Estados miembros. En ese sentido, nuestros países están aportando a estas instituciones financieras. Y por otro lado, a su vez, estas instituciones financieras inciden en las políticas fiscales, por ejemplo, a través de cooperaciones técnicas, a través de recomendaciones, incluso exigencias a veces, por ejemplo, de autoridad fiscal, etcétera, con las que condicionan los préstamos. De esa manera, digamos, hay una conexión directa, y en ese sentido yo me quiero remitir a los 15 principios de los derechos humanos en la política fiscal, donde específicamente, ¿no es cierto?, el principio número 13 hace referencia al rol de las instituciones internacionales en general respecto, digamos, de la política fiscal y los derechos humanos. Y también me quiero referir como un principio que es básico en esto, el principio número 7, que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a la rendición de cuentas. Esto es particularmente relevante con relación a las instituciones financieras internacionales que han debilitado sus prácticas de acceso a la información, de participación ciudadana y también, digamos, de rendición de cuentas, especialmente durante la pandemia, pero son prácticas que se han seguido manteniendo. La primera condición para que la sociedad civil pueda involucrarse es tener el acceso a la información. La primera condición para que se cumplan los DESCA, ¿no es cierto?, es la posibilidad de la participación ciudadana, y la rendición de cuentas también evidentemente permite tener alguna idea de cómo se están invirtiendo esos fondos y con qué impactos. Entonces tenemos acá una gran debilidad de estas instituciones financieras y creemos, digamos, que es necesario fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las políticas y de las salvaguardas de estas instituciones financieras respecto a estos asuntos, porque en general existen marcos de política y marcos de estándares que son relativamente robustos, pero simplemente no se están cumpliendo.
Es así como la coalición ha implementado un sistema que se llama el sistema de alerta temprana, donde entrega información sistemática en una plataforma virtual sobre los proyectos de inversión o los proyectos de financiamiento de estas instituciones que entran a los procesos, digamos, de preparación y aprobación por los bancos, para que los público o las comunidades o los grupos potencialmente afectados puedan tener tempranamente también la posibilidad de hacer oír su voz. Y en particular, durante el periodo de la pandemia se implementó un tabló, un COVID tracker para las instituciones financieras internacionales, sobre las cuales las organizaciones de la sociedad civil en América Latina en particular realizaron muchas investigaciones en específico, en este caso, por ejemplo, sobre el BID, que es uno de los bancos que tiene mayor presencia en nuestra región, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, algunos datos que puede ser interesante compartir. Se siguieron aproximadamente 1000 iniciativas entre el periodo entre marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021, un año y 4 meses, ¿no es cierto? Y lo que pudimos determinar que del grupo BID en general, sumando proyectos del BID brazo público y BID Invest brazo privado, apenas un 8,7% de los montos totales de la inversión en respuesta a COVID se destinaron a sectores de poblaciones vulnerables y salud, y en tanto un porcentaje un poco mayor iban a proyectos que ya estaban anteriormente en preparación y que simplemente se reetiquetaron como proyectos COVID, digamos, o de respuesta a COVID, sin realmente tener un foco en esa situación. ¿Ya? Entonces, vemos una falta de focalización también, digamos, en apuntar a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y en general, digamos, vimos que se acortaron los procesos de debida diligencia, los procesos de acceso a la información, como ya decía, y de los propios proyectos de un debilitamiento de la participación de los grupos afectados. Entonces, creemos que ahí hay un tema en que hay que poner ojo, ¿no es cierto? También nos preocupa, a propósito, ¿no es cierto?, se escuchó en el panel que es muy importante impulsar la inversión pública. Gran parte de la inversión pública se financia en América Latina con financiamiento de estas instituciones financieras internacionales. Entonces, este tema va a empezar a ser mucho más importante, de transparencia, rendición de cuentas y participación en el contexto de esta inversión pública. Y ahí sentimos, digamos, que hay un gran desafío pendiente para realmente buscar que esa inversión pública financiada a través de las IFIs sea transparente y que focalice efectivamente en aquellos derechos que hoy día, ¿no es cierto?, nos han ocupado. Básicamente eso es el aporte que puedo hacer desde nuestra especificidad, esperando contribuir y que obviamente disponible para cualquier antecedente adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maya, por este aporte adicional y para contextualizar un poco el tema de las decisiones nacionales en temas fiscales. Estamos en un exceso de tiempo y no quiero pronunciar el problema, así que lo que voy a pedirle a quienes sigan por ahí es que tal vez en el orden en el que hicieron sus presentaciones, elijan para responder en un tweet, unos segundos, unos títulos, alguna de las dos preguntas que recibimos por el chat. Una se orienta más para la CEPAL y el CIAT, que tiene que ver con qué estrategias tienen para generar mayor movilización social en torno a los temas de fortalecimiento de la recaudación tributaria, pero las estrategias pueden ser bienvenidas también por las respuestas de otros panelistas. Y tenemos otra pregunta que es en una versión simplificada: ¿cuáles deberían ser los modelos que deberían adoptar los países de la región para estar mejor preparados en el futuro para afrontar fenómenos como los de la pandemia? Así que, respetando el orden de las presentaciones, damos 30 segundos a Olivia y seguimos en ese orden. Bueno, gracias, Emilia. No sé qué modelo deberíamos seguir. Sí sé que el sistema internacional de derechos humanos, y bueno, los principios lo muestran muy bien, dan pautas desde la perspectiva de los derechos humanos
de cómo o qué camino deberían recorrer los estados, ¿no? Y por lo menos vienen a plantear que la política fiscal y con ello la política tributaria y la política de gasto tienen que cumplir, tienen ciertos límites, por un lado, y también tienen que estar orientados hacia garantizar mayores niveles de igualdad, redistribuir, tener una perspectiva de género, y lograr de alguna manera que los sectores más ricos tributen más. Entonces creo que eso es interesante como marco normativo para nutrir o para dar lugar a políticas fiscales o políticas económicas, o digamos a las recomendaciones de buena política que vengan desde ámbitos como la CEPAL o como el CIAT. Y creo que hemos hablado hoy de algunos ejemplos interesantes, de algunos problemas que sin dudas hay que atacar, como el tema de la baja recaudación, los sistemas tributarios altamente dependientes de impuestos indirectos, o los problemas sostenidos de déficit, y generar formas de recaudación permanente y sostenible. Y algo que también es producir información. Necesitamos producir diagnósticos robustos y producir información desagregada con enfoque de derechos para partir de esa base y pensar soluciones bien contextualizadas, teniendo en cuenta matices y situaciones particulares de cada país. Bueno, eso, ahí cierro. Soledad. Sí, bueno, junto con saludar y felicitar muchísimo este panel. La verdad ha sido interesantísimo escuchar a cada uno y cada una de quienes han intervenido. Pues yo diría que sin duda es momento de pasar de la retórica a la acción y de llegar a un paradigma nuevo, tanto económico como de derechos humanos, ¿verdad? A establecer estos puentes, estos diálogos, este acercamiento del lenguaje y poner al centro de las discusiones y de las políticas económicas y fiscales los derechos humanos, y la protección del ambiente es imprescindible. Y es además una obligación. Creo que es importante también recordar eso, que no estamos hablando de conceptos vagos, sino de verdaderos compromisos internacionales asumidos por los estados en el ejercicio de su soberanía y por ende también por las instituciones financieras de las que forman parte, que están integradas y cuyo capital además bebe de las fuentes de los estados soberanos. Así que deseando proseguir con estos esfuerzos en diálogo con todas las instituciones aquí representadas y las que participen en esta segunda semana de justicia fiscal. Gracias y muchos éxitos. Gracias, Soledad. Daniel. Bueno, muchas gracias y también me sumo a las felicitaciones al panel. Creo que ha sido muy interesante. En 30 segundos yo simplemente diría que la economía, la política fiscal es la más política de todas las políticas y que por lo tanto requiere, a nuestro juicio, de una gran discusión a nivel de los países, de ir construyendo un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto social que define un poco los temas que de aquí se han estado trabajando, y creo que eso va a ser esencial, digamos, para poder darle una mirada estratégica a la política fiscal. Gracias. Soy John. Muchas. Bueno, nosotros, nuestro foco de trabajo es la administración tributaria. Acompañamos todas las discusiones de política tributaria. Creemos que la voz de América Latina y el Caribe para la política fiscal es y debe ser la CEPAL y no organismos de otros continentes, y sí debe ser la CEPAL. Y buscamos y tenemos una intensa colaboración. Venimos trabajando cada vez más junto con la sociedad civil, pero más para alimentar técnicamente la discusión en términos de las administraciones tributarias. Creo que nuestro principal desafío es el financiamiento de la seguridad social. Esa materia es crítica para la región. Cuando nos comparamos con la OECD, el consumo tributamos más o menos igual. Claro que cuando vemos el conjunto, tributamos mucho más el consumo que renta, porque tributamos poco renta. Pero más que esa diferencia de renta, nuestra gran diferencia a los países de la OECD, por ejemplo, es que ellos tributan 9 puntos del PIB para a seguridad social, nosotros tributamos 3. Y ese es el gran desafío que vamos a enfrentar, porque ya na base del trabajo es cada vez más el trabajo individual, autónomo, las demandas son crecientes
Y creo que por ahí viene nuestro principal desafío. Muchas gracias. Sánchez. No, muy brevemente comparto todo lo anterior y quizás como única última reflexión, nosotros cuando hablamos de administración tributaria o se habla de política tributaria nos centramos, tenemos bastante con eso. Siempre hay que recordar que todo eso está conectado intrínsecamente con la base económica de la que estamos hablando. Las bases económicas de funcionamiento, de producción, de distribución de cada uno de los países, que además son muy diferentes dentro del contexto de América Latina y el Caribe, hay que tenerlos en cuenta. Y en base a esa estructura económica, tener en cuenta que hay algunas cosas que no se van a solucionar inmediatamente. Hay que transformarla también y lleva un tiempo. Transformando esa estructura se pueden después también ajustar las políticas tributarias. Hay algunas políticas tributarias que no darían ningún resultado traspasando el modelo de otro país al de a otros países diferentes. No basta con poner, no sé, la estructura del impuesto sobre la renta personal de Francia y llevarlo a otro país, ni siquiera a otro país de Europa. Hay que ver cómo es la estructura de salarios, de rentas del trabajo de cada país, actuar sobre ella y con esa transformación se puede hacer un modelo que creo que debe ser específico para cada país y cada región. Los modelos sirven para aprender de ellos, no para trasplantarlos, por lo menos esa es mi opinión. Gracias. Maya. Bien, en realidad, digamos, comentarios generales ya los he compartido. Se me quedó una reflexión sobre el aumento, digamos, de la inversión de algunos bancos de desarrollo en el sector privado, en términos, digamos, a propósito de la inversión pública. Pensamos que en este momento es importante focalizar que los bancos, las instituciones financieras internacionales focalicen, la verdad, en la inversión pública, en la inversión de los proyectos de los estados. El BID este año anunció doblar su presupuesto para el sector privado. Está estimulando privatizaciones, etcétera. Ese tipo, digamos, y esto me refiero, digamos, no tanto a la tributación, por supuesto que ha sido el tema central, sino que a la perspectiva de cómo está viendo la sociedad civil la agenda del desarrollo en términos de cómo se está buscando dinamizar la economía y focalizar mejor, digamos, en los derechos humanos y los derechos de ESCA en general. Entonces, es un último punto que quería compartir, esa reflexión de por qué en estos minutos, en esta situación post-pandemia, donde debieran todos los esfuerzos centrarse, digamos, en lograr mayor justicia fiscal, ¿por qué entonces se está estimulando al sector privado y se sigue estimulando la privatización de servicios públicos, por ejemplo, etcétera? Eso básicamente. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo a todos y a todas. Quedamos a disposición para continuar estos diálogos. Evidentemente hay muchos puntos de convergencia y mucho espacio para seguir construyendo. Pueden escribirnos por correo si quieren acceder a cualquier parte del material que se mencionó en esta sesión. Y les invitamos a seguir las novedades de la semana, que va a contar con más eventos sobre las temáticas que se discutieron hoy. Muchas gracias nuevamente y buena semana. Ha sido una alegría. Un placer. Muchas gracias. Éxito. Saludos a todos. Saludos a Gracias, todos. gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Placer mesmo. Chao, gracias.